Hola a todos, bienvenidos nuevamente al curso de bioestadística. Soy Virgilio Fario Rojas y en esta oportunidad vamos a hablar sobre bioestadística descriptiva. Todo esto, ustedes dirán, bioestadística está muy relacionado o no está relacionado a epidemiología. La verdad es de que está muy relacionado a lo que es la epidemiología. La epidemiología tiene como objeto ver los determinantes de los eventos de salud en las poblaciones y se va a basar principalmente en algunos recursos primarios, como por ejemplo vigilancia, registros de mortalidad o morbilidad que existen en los hospitales o en las comunidades, etcétera, o una observación planificada de grupos, ¿no? Por ejemplo, cuando alguien hace un estudio transversal una comunidad, en un hospital, en colegios, etcétera, o a través de experimentos controlados, por ejemplo, los estudios experimentales, que son comúnmente llamados los ensayos clínicos aleatorizados, o puede ser los estudios de campo, ¿no? Bien, y nosotros recolectamos información a partir de datos individuales para tener una mayor información colectiva. ¿Y cómo podemos nosotros resumir o tener estos valores a partir de datos individuales, cómo se comporta una población? A través de datos estadísticos como los promedios, las proporciones o variabilidad y algún otro método que nosotros vamos a ver un poco más adelante. Es por eso que aquí nosotros vamos a hablar mucho de eh, los datos descriptivos, tanto para variables cuantitativas como cualitativas. ¿Ok? Y bueno, eso es un poco más de teoría acerca de la epidemiología, ¿no? Como ya lo habíamos dicho, el objetivo es identificar los determinantes, las causas de las poblaciones de las enfermedades. Entonces, eh, para ello, para entender un poco más sobre la epidemiología, lo que hace es estimar la frecuencia o la magnitud de una exposición o un daño. Por ejemplo, queremos saber la incidencia de cáncer de pulmón en el Perú, o los promedios de, no sé, de orina en Arequipa, o la prevalencia de asma en adultos en Lima, etcétera. Entonces nosotros a partir de ello tenemos una frecuencia, una magnitud de alguna exposición dada. Puede ser, como hemos visto, incidencias, promedios, prevalencias, entre otras medidas descriptivas. Esto es un paso inicial que nosotros vamos a, eh, de una población general, estimar a partir de datos que nosotros obtenemos en un muestreo. Sin embargo, también otro objetivo de la epidemiología es buscar la asociación entre una exposición y un daño, ¿sí? Lo que nosotros comúnmente queremos saber si es que, dado que está expuesto a algún causante, contaminación, anemia, tabaco, etcétera, se asocia o tiene un efecto asociado a un evento, no a un daño. ¿Ok? Bien, entonces para entrar un poco a la estadística descriptiva, porque ya que estos dos objetivos son principalmente en epidemiología, la bioestadística nos va a ayudar a determinar estos resultados, tanto como los prevalencias e incidencias, como por ejemplo los promedios también. Bien, en la estadística descriptiva nosotros tenemos las variables categóricas. Por ejemplo, los más comunes son la prevalencia y la incidencia. La prevalencia se refiere, como dice en el texto, a la frecuencia de un evento en un momento determinado. O sea, los casos existentes, los casos que tienen la enfermedad, dividido entre el total de la población susceptible. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, nosotros tenemos en una línea de tiempo 2019 al 2020 20 pacientes que iniciaron, digamos, con riesgo de tener la enfermedad, pero son personas susceptibles. Y vemos en este corte de tiempo que justo en este momento donde está la flecha, han habido uno, 2 y 3 casos. 3 casos a partir de cuántos? A partir de, si vemos todos han seguido el seguimiento, por lo tanto sería 3 de 20. Esto nos da una prevalencia de 0.15. ¿Qué significa esto? Que de cada 100 personas, 15 van a tener la enfermedad que nosotros estamos buscando o el evento que nosotros queremos encontrar.
¿ok? ¿Y esto puede cambiar? Puede cambiar porque es la prevalencia en un tiempo determinado, ¿ok? Por ejemplo, si nosotros estamos viendo esta misma enfermedad, pero ya en el 2020, pasado un año después, y nos dicen en este punto, imaginemos que sea en julio del 2020, ¿ok? Vemos, si ustedes ven acá en julio, el paciente número 4 no ha sido observado, presentó el evento y ya no lo hemos seguido después, ¿ok? Entonces no lo podemos considerar como un caso, como un enfermo en ese entonces. Si seguimos, observamos que el paciente número 11 presentó el evento y continúa con la enfermedad. Por lo tanto, el paciente 11 representa un caso, el paciente 17 y el paciente 20. Entonces tendríamos nosotros 3 casos. ¿Respecto a cuánto? Pues si nos damos cuenta, el paciente 4 no fue seguido, el paciente 13 no fue seguido. O sea, de los 20 que eran, 2 no fueron seguidos, nos quedarían 18. La prevalencia sería 3 sobre 18 y eso nos da un resultado de 0.17 que equivale a decir 17%. O sea, de cada 100 personas que nosotros tenemos expuestos en el 2020 en julio, 17 van a tener la enfermedad o el evento que nosotros queremos encontrar. Ok, ahora incidencia. Es el cambio. En incidencia nosotros nos va a servir para dar una magnitud ya un poco más dinámica. Es el cambio del evento, casos nuevos, en un tiempo determinado. ¿Ok? La incidencia lo vamos a ver en estudios prospectivos o por ejemplo los ensayos o cohortes o ensayos clínicos. ¿Okay? Tenemos dos tipos principalmente: la proporción o riesgo de incidencia y la tasa o la densidad de incidencia. ¿Cuál es la diferencia? Que uno va a considerar el número de personas en un tiempo determinado, en el tiempo basal generalmente, que es la proporción, y la tasa de incidencia o densidad considera al tiempo persona. ¿Qué es el tiempo persona? Es el seguimiento que se le ha hecho a cada persona en el número, o mejor dicho, en el tiempo, ya sea en meses, años, días, que siguió el estudio completo. El numerador siempre va a ser número de casos nuevos desde el tiempo inicial hasta el tiempo final. Veamos un ejemplo. Lo siento, se salteó un poco acá las diapositivas. Bien, entonces aquí vamos a ver, por ejemplo, dos tipos de cohortes: cohorte cerrada, cohorte abierta. Antes de entrar un poco en lo que queremos hablar, pero aquí vamos a detallar mucho de lo que nosotros queremos decir. En cohorte cerrada quiere decir que todos los pacientes inician en el tiempo cero y a la vez todos son evaluados, nadie ingresa y bueno, pueden salir obviamente. Eso significa cohorte cerrada, que todos iniciaron en un tiempo cero y que nadie más va a ingresar en ese entonces. En cambio, cohorte en la cohorte cerrada, por ejemplo, nosotros vamos a decir acá la incidencia acumulada, ¿se acuerdan? O la proporción, que era número de casos desde el tiempo 0 hasta el tiempo 1. ¿Cuántos números de casos hemos tenido? Aquí ya no hablamos de un periodo puntual, sino hablamos de un intervalo de tiempo. Y eso es lo que lo hace dinámico a la incidencia. Podemos ver que hay 1, 2, 3 y 4 casos. ¿Ok? ¿De cuántas personas que hubieron en el tiempo 0? Hubieron 12. O sea, 4 de 12 me da 0.33. De aquí vamos a ver un poco más la interpretación de esta incidencia. En cambio, una cohorte abierta quiere decir que del tiempo 0 pueden entrar más personas a medida que pasa el tiempo. Como se dan cuenta, inició solamente con 5 pacientes, pero después, más adelante, se fueron agregando más pacientes y así sucesivamente. ¿Ok? Acá podemos entender un poco la tasa de incidencia, la densidad de incidencia. Aquí hablábamos de tiempo persona, ¿verdad? Entonces debemos de calcular cada uno de ellos. En otras palabras y en términos muy sencillos es cada persona cuánto tiempo aportó en el estudio. ¿Ok? Vamos a este ejemplo. Tenemos
un seguimiento de 5.5 años de una cohorte con 12 personas. ¿Ok? La flecha azul indica tiempo de seguimiento y la X significa que presentó la enfermedad. ¿Ok? Si se dan cuenta ustedes, por ejemplo acá, la persona 1 estuvo un año, 2 años y luego le dio la enfermedad. Imaginemos que sea a los 2.5 años. ¿Ok? Entonces, vemos aquí que esta persona, la persona 1, nos aportó 2.5 años. La persona número 2 empezó en el tiempo 1 y terminó en el tiempo 4.5. Calculamos, de 1 a 2 es un año, de 2 a 3 es un año más, o sea, van 2 años. Al tiempo 4 van 3 años. Y el tiempo 4.5 es 3.5 años, porque inició en el tiempo 1. Y así nosotros podemos hacer de cada uno de ellos su tiempo o años en riesgo, su tiempo de enfermedad, y podemos calcularlo manualmente. Ok. Después hacemos una suma simple, nos sale 26 y calculamos la densidad de incidencia, que sería simplemente el número de eventos. Quienes que presentaron la enfermedad sería el 1, 2, el 6, el 7 y el 11. Serían 5 personas en 26 años riesgos. Esto me da 0,192 año o año de la menos 1. La interpretación es la siguiente, que 19.2 casos se presentan por cada 100 años persona. Dicho un poco más simple, es por cada, o dicho de una manera muy burda, sería, si yo sigo 100 personas en un año, yo veré la enfermedad en 19.2 personas o casos. También se puede interpretar de la siguiente manera: de 50 personas que yo siga por 2 años, 50 por 2 me da 100, yo observaré 19.2 casos. Y esto lo hace también un poco complejo, en el sentido de que la interpretación tal cual no es muy fácil de entender. Va a depender mucho de la enfermedad. ¿Qué tipo de enfermedad es? ¿Una enfermedad crónica? ¿Una crónica que se puede reagudizar? ¿Una aguda? Entre otras. Y va a depender mucho también de dónde sacamos la población, si es una población grande, si es una población pequeña, y entre otras cosas, ¿no? Pero ese es el concepto principal de densidad de incidencia, que lo hace muy diferente, obviamente, a la proporción de incidencia. Y bueno, existe una relación entre incidencia y prevalencia, que está muy relacionado con la duración de la enfermedad. ¿Por qué? Porque a medida que aumentan los casos, va a aumentar la incidencia. Pero si hay muertes o recuperación, entonces la prevalencia va a ir disminuyendo, o la duración de la enfermedad es menos, esto se va equilibrando. Pero en otras palabras, y en términos muy sencillos, la prevalencia es igual a la incidencia, ¿sí?, a los casos nuevos que van entrando por la duración de la enfermedad. Va ingresando un caso y imaginemos que dure 2 años, la enfermedad se va a quedar a ese tiempo y lo vamos a poder observar en la prevalencia. Entonces, si la incidencia va aumentando y la duración de la enfermedad no cambia, podemos entender que la prevalencia va a ir aumentando de aquí en un tiempo determinado, en 2 años, por ejemplo. Los que tuvieron hoy la enfermedad, en 2 años van a seguir teniendo la enfermedad y nos va a aumentar el número de casos, porque la prevalencia es el número de casos antiguos más los casos nuevos. ¿Ok? Bien. Ahora pasamos a lo que son variables numéricas. En variables numéricas hay que tener los conceptos claros desde el inicio. Lo que son las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión. Medida de tendencia central, como su nombre lo dice, central, es el valor numérico que proporciona información sobre el valor medio, obviamente el central, del conjunto de datos numéricos. En otras palabras, es la información que separa, o mejor dicho, que está en medio de los datos. ¿Ok?
Y la medida de dispersión, ya como también su nombre lo dice, nos da la información de la variación, la variabilidad que hay del conjunto de datos. ¿Ok? Bien, vamos a ver cada uno de estos ejemplos. Tendencia central tenemos dos grandes grupos, el promedio o la media. Cuando hablamos de promedio y media nos referimos de lo mismo, y la mediana. Y en dispersión tenemos rango, desviación estándar y la varianza. Vamos a ver cada uno de ellos. Y también tenemos otras variables numéricas que nos van a servir para la medida. Por ejemplo, los cuantiles, los sesgos o el sweetness y la kurtosis, que son otras medidas que nos van a permitir determinar algunos otros características. Por ejemplo, cuando hablemos de normalidad o de distribución simétrica, lo vamos a hablar un poquito más adelante. Y los gráficos son los histogramas y los cajas y bigotes. Aquí un breve resumen de, por ejemplo, nosotros tenemos nuestras diferentes escalas de medida de variables numéricas, nominal, ordinal, de intervalo y de razón, algunas representaciones gráficas que nos pueden servir, que no vamos a detallar mucho de esto en esta clase, lo vamos a ver más adelante cuando hagamos el uso de programas estadísticos como Stata. Y bueno, venía a este punto, las medidas de tendencia central, por ejemplo, en la nominal vamos a usar moda. Es el único momento en donde usamos moda. Después en el resto usamos medianas y medias. Y bueno, en la ordinal vamos a usar mediana y en el intervalo de razón lo preferible es usar medias, promedios. Pero en algunas ciertas ocasiones, cuando no cumple el supuesto de simetría, vamos a usar mediana. ¿Ok? Bien. Ahora hablemos de medidas de tendencia central. Central, promedio o media. Muy fácil, todos lo sabemos esto. Es el total de la suma de todos los valores observados divididos entre el total de observaciones, ¿verdad? Pero hay que tener en cuenta que algo importante, que es afectada por todos los valores y especialmente por los valores extremos. Si tuviéramos un dato que se aleja del conjunto normal, por ejemplo, tenemos 5, 6 y 7, ¿ok? Si tuviéramos 5, 6 y 7, diríamos que el promedio de estos es 6, ¿verdad? 5 más 6, 11 más 7, 18. Entre tres datos sería 6. Pero ¿qué pasaría si agregamos un dato que es extremadamente extremo? Por ejemplo, 20, ¿no? Y obtenemos lo siguiente: 5 más 6 más 7. Hasta ahí nos estaba dando 18 más 20, 38. Entre 4 nos va a dar algo de aproximadamente 10. Y de 6 a 10 si hay una distancia numéricamente hablando grande. Entonces los valores extremos, sean altos o sean bajos, nos van a afectar la media. ¿Ok? Ese es el primer punto para tener en cuenta de cuando vamos a hablar de medidas de tendencia central. Cuando hablemos de mediana, nos referimos al valor que divide por la mitad en mitades iguales a un conjunto de datos ordenados de menor a mayor, y obviamente los va a fraccionar en mitades iguales, es decir, 50% hacia la izquierda, 50% hacia la derecha de la mediana. Y obviamente la mediana, por ser un valor ya más cualitativo, en el sentido de que como están ordenados los datos, simplemente me voy a la mitad de los datos y los parto por la mitad. No va a verse afectada por los valores extremos, ya sea a la derecha o a la izquierda. ¿Por qué? Porque no es un promedio, no es una suma. Entonces esto no lo afecta. A diferencia de la media, que sí. Si ustedes se dan cuenta, una suma de un valor extremo podría estar aumentando o disminuyendo la media. ¿Ok? Ahora vamos a hablar de las medidas de dispersión. Por ejemplo, la varianza es una medida de dispersión muy importante y muy interesante. Significa qué tanta variabilidad hay o qué tanta distancia hay de los datos observados respecto a su media. Representa la desviación cuadrada, o sea, la diferencia al cuadrado de la media de los valores individuales respecto a la media. Y bueno, como dice ahí, la fórmula es sumar al cuadrado las diferencias entre cada valor y su promedio. Vemos que, por ejemplo,
aquí xi representa un valor observado donde i es 1 hasta n, menos su media, cada uno elevado al cuadrado, y a eso lo tenemos que dividir, si es que estamos hablando de una población, entre el número total, o si estamos hablando de una muestra, el número muestral menos 1. ¿Ok? Esto va por un concepto más matemático, en donde se dice que la muestra dividida entre menos 1 se acerca mucho a la varianza poblacional. Sin embargo, cuando es una población real como tal, ya no es necesario dividirlo menos 1, sino es dividirlo entre n. Esto lo vamos a ver en este gráfico. Vemos aquí la línea roja representa la varianza poblacional, ¿ok? Entonces, si nosotros vemos que de la muestra que nosotros obtenemos dividimos entre n nada más, o sea, no corregimos por n-1, si hay una mayor diferencia, una distancia mayor con respecto a lo que hemos encontrado y la varianza poblacional. Sin embargo, dividimos entre n-1, se corrige este valor y la estimada de la varianza se acerca mucho a la varianza poblacional. ¿Ok? Bien, la desviación estándar representa la raíz cuadrada de la varianza, nada más. Ese es el punto. Lo hemos visto ya en la varianza anterior. Representa la desviación media de los valores individuales respecto a la media. La única diferencia es de que es la raíz cuadrada. ¿Okay? Bien, otras medidas de dispersión importantes son el rango y el rango intercuartil. El rango representa la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo del conjunto de datos. ¿Ok? Y el rango intercuartílico, como viene de cuartil, es la diferencia entre los percentiles 75 y percentil 25. Como vemos acá, valor mínimo, valor máximo. Lo dividimos en cuartiles. Cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3. Cuartil quiere decir que divide en 4 partes por iguales. 100% entre 4 me daría 25%, 25%, 25% y 25%. Entonces, el rango intercuartílico es la diferencia entre el cuartil 75, el C3 y el percentil 25, cuartil 1. Todo esto me da el rango intercuartílico. ¿Qué representa el rango intercuartílico? Dando idea de la variación que hay en el 50% de los datos centrales. Como se dan cuenta acá, el cuartil 2 representa el percentil 50 y esto a la vez es la mediana. ¿Ok? Muy bien. No vamos a hablar mucho de Stata en esta oportunidad, pero si nosotros queremos saber cómo se comporta una variable, nosotros podemos ver que cualquier paquete estadístico, si nosotros le decimos detállame los valores de edad, nos va a decir, mira, percentil 1, 5, 10, 25, 50, 75 y cada uno de ellos. Smallest es el valor más bajo, largest valores más altos y percentil 50, como habíamos dicho, es la mediana. ¿Ok? Ustedes podrán ver acá, obs es la observación de datos y mean es la media, el promedio. ¿Ok? Lo que vemos como desviación estándar es obviamente la desviación estándar, la varianza que representa el cuadrado de la desviación estándar y los sesgos y cortos que lo vamos a ver más adelante. ¿Ok? Bien, entonces aquí por ejemplo decimos la mediana, ¿cuánto es? 27. El rango intercuartílico, ¿cuánto es? De 75 a 25 es 30 a 23, sería 7. Nos está dando la variación que hay entre el 50% de los datos centrales. La media, el promedio es 29 y la desviación estándar es 9.62. Ahora, ustedes dirán, ¿y cuándo uso la media? ¿Cuándo uso la mediana? Pues va a depender de la gráfica que tenga los datos ordenados. ¿Y cómo podemos hacer una representación gráfica de los datos ordenados? Pues a través de algo que vamos a ver ahorita, que son los histogramas. ¿Ok? Exploración gráfica es una manera visual y muy intuitiva de tener una imagen clara de los datos.
em, contiene mucha información y podemos identificar valores que están fuera del rango para saber si nosotros lo vamos a manejar, si ver si son errores de digitación, errores de tipeo o simplemente son outliers. Tenemos que evaluar cada vez que encontremos valores fuera de rango. Si son valores que puede ser compatible con la vida o no. Y bueno, algunos problemas desde las exploraciones gráficas es de que están sujetas a interpretaciones subjetivas y a problemas de ilusión. Ok, vamos a ver uno simple, la caja y bigote. Esto más nos va a ayudar para cuando tengamos distribuciones que no siguen una distribución normal, sino que queremos representarlo como una mediana. ¿Ok? La caja y bigote es lo siguiente. Se dice caja, ¿ok? Que representa el percentil 25, percentil 1, cuartil 1, perdón, y percentil 75 o cuartil 3. Eso representa la caja. Ahí quiere decir que en estos datos, en este rango intercuartílico, está el 50% de los datos. Y luego te va a dejar la media, dependiendo. No, la media nunca va a estar en medio de estos dos rangos, sino que va a estar siempre tirado hacia un lado, dependiendo de cómo estén los datos. Y los bigotes simplemente te representan una línea que sale de la caja hasta el mínimo valor que puede obtenerse en la data. ¿Qué es un mínimo valor? Es el percentil, el percentil 25, el cuartil 1, menos 1.5 veces el rango intercuartílico. Es como decir hasta qué valores debe de ser una distribución adecuada, lo más común, ¿no? Y los datos puntos que vemos aparte son potencial outliers, potenciales datos fuera de rango, ¿ok? Cada uno de estos en su respectivo lado izquierdo o derecho, ¿ok? Bien, y otra forma es el histograma, que es justo lo que vamos a ver ahorita. Es una forma de evaluar nosotros la normalidad. En el histograma nosotros tenemos que ver lo que es conocido como campana de Gauss, distribución normal. ¿Ok? El histograma nos da mucha información de los datos que están contenidos en cada uno de estos rangos de la variable que queremos ver. Por ejemplo, aquí nos distribuye la talla 1.5, 1.6 y nos está diciendo en cada casilla hay una pequeña densidad, una cantidad de datos. Imaginemos que hay un dato, acá hay dos datos, acá hay 5 datos, acá hay 7 datos, acá hay 20 datos y luego va disminuyendo, acá hay 18 datos y así sucesivamente. ¿Ok? Bien, eso es lo que les decía de la curva de normalidad. Se espera que generalmente una curva de normalidad cumpla algunas características. Por ejemplo, tiene que ser simétrica, tiene que ser con desviaciones estándar ya establecidas, o sea, del promedio, de la media, hacia más o menos una desviación estándar representa aproximadamente el 68% de los datos. A más o menos dos desviaciones estándar representa aproximadamente el 95% de los datos. Y a más o menos 3 desviaciones estándar, me refiero con desviaciones estándar a esto. Por ejemplo, aquí es una desviación estándar. Y si digo esto es más 1. Y esto sería menos 1. ¿Ok? Luego digo, aquí habrían dos desviaciones estándar. Sería más 2. Y aquí sería menos 2. Y esto es lo que nosotros conocemos como 95% de los datos. Y aquí sería menos 3, que aproximadamente, y aquí sería más 3, el 99% de los datos. No solamente eso, sino que también su altura tiene que tener un orden que no sobrepase
los 0.3 datos, o en todo caso, como lo vamos a ver más adelante, en la kurtosis no pase de un valor de 3. ¿Okay? Entonces nosotros vemos que la gráfica mentalmente, o lo podemos pedir a un programa estadístico, nos dibuja una gráfica normal. Tenemos que ver que se asemeje mucho a ello. ¿Okay? Tener en cuenta lo siguiente, que datos pequeños pueden que no estimen muy bien la gráfica. ¿Por qué? Porque aquí hablábamos de que teníamos, no sé, 1, 3, 5, 7, 20, 18, etc. Son datos ya un poquito de una buena cantidad que podrían dibujar bien una gráfica. Pero si tenemos menos de 30 datos, imaginen, solo en 3 partes tendríamos 10 datos cada uno. Y esto lo va a dibujar muy sesgadamente. Entonces hay que tener en cuenta de esto, de la gráfica. De que si tenemos muchos datos, posiblemente, perdón, si tenemos pocos datos, posiblemente la gráfica no sea la mejor manera de evaluar la normalidad. La segunda manera de evaluar la normalidad sería, por ejemplo, con el sesgo y la kurtosis. ¿Qué es el sesgo? Es la medida del grado y de la dirección de la asimetría. ¿Okay? Si una distribución no llega a un punto intermedio cero que coincida con la media, decimos que esto está sesgado. Y si la distribución tiene una larga cola hacia la derecha, decimos que está sesgado hacia la derecha o tiene un sesgo positivo. Los datos están más encaminados hacia ese lado. Y viceversa, si tienen una larga cola hacia la izquierda, tienen un sesgo hacia la izquierda y un sesgo negativo. ¿Okay? La kurtosis es una medida del grado de apuntamiento de una distribución, es la amplitud que puede haber, la altura. Entonces, la kurtosis debe tener una distribución normal de 3, valor de referencia. En el sesgo se espera de que sea 0, pero se aceptan valores de más menos 1. ¿Okay? Y la kurtosis se espera que tenga idealmente un valor de 3, pero se pueden aceptar valores de más menos 1, o sea, más menos 1, 3, que sería de 2 a 4. ¿Ok? Bien. Entonces, con un programa estadístico o cualquier otra forma, podríamos nosotros, por ejemplo, pedirle que nos diga cuáles son los sesgos y la kurtosis. Por ejemplo, vemos en este ejemplo el sesgo, el ancho de los datos, el sweetness, es menos 0.24. Se acerca ligeramente al 0, que es lo ideal. Y la kurtosis es 3.7. Si bien se aleja, está todavía dentro del rango de lo que nosotros podríamos considerar como distribución normal. ¿Okay? Y una tercera manera es una prueba estadística que usa el sesgo y la kurtosis, el SK-test. ¿Okay? Lo que nos dice el test de normalidad es de que tiene como hipótesis nula que el sesgo y la kurtosis sea una distribución normal. ¿Okay? Con este comando nosotros podemos pedirle a una evaluación ya un poco más estadística y decir, ya lo vamos a ver un poquito más adelante, tal vez con inferencia estadística cuando entendamos, pasemos a otras clases, que la probabilidad de que la hipótesis nula sea cierto es 23.90. Cuando nosotros decimos que una probabilidad alta de que la hipótesis nula sea cierta, lo aceptamos. Entonces decimos, si el resultado es mayor de 0.05 de los datos, en este caso por ser la hipótesis nula, que nos dice que el sesgo y la kurtosis siguen una normalidad, entonces hay una alta probabilidad de que la hipótesis nula, esa hipótesis que hemos hablado, sea cierta, por lo tanto tienen una distribución normal los datos. ¿Okay? Esto puede verse influenciado por número de datos o número de observaciones extremas, o muy pocas nos pueden confundir el resultado, o demasiados datos también nos pueden confundir el resultado. Por lo tanto hay que tener mucho cuidado y, en lo preferible, siempre evaluar primero la gráfica, luego los descriptivos, el sesgo y la kurtosis, y en un último caso, si es que tenemos dudas, los test estadísticos.
¿ok? Ese es otro ejemplo, ¿no? Igualito, hemos como un test estadístico también, por ejemplo, de Shapiro-Wilk, también nos podría servir para evaluar la normalidad y se aplica el mismo criterio. Entonces, si sigue una distribución simétrica y normal, usaremos como medida de tendencia central la media y como dispersión la desviación estándar. Siempre la media y la desviación estándar van juntos cuando sigue una distribución simétrica y normal. Sin embargo, si sirve una distribución asimétrica, no tiene un adecuado sesgo, no tiene una adecuada kurtosis, la gráfica no sigue una distribución normal, usaremos como medida de tendencia central la mediana, que es igual al percentil 50, y como dispersión hemos hablado del rango intercuartílico, el percentil 75 al percentil 25. Y esas son las características que le había dicho de la distribución normal. ¿Ok? Y eso sería todo por hoy. Espero que me hayan dejado comprender y los estaremos viendo en otra oportunidad. Repasen y vuelvan a ver el video. Nos estamos viendo. Hasta luego.